Vale, otro detalle que no hemos hecho. ¿Cómo podemos hacer a partir ya de la forma de nuestro objeto la hendidura? Aquí necesitamos más geometría, ¿vale? Entonces le añado con control R un loop. En este caso, como no quiero perder forma, con 2 veces la G desplazaré la geometría. Y le voy a decir que me haga el mirror en Y, porque así me verá la parte trasera y la parte frontal. Con 2 veces la G lo puedo desplazar y acabar de situar los vértices que ya tengo en la posición que necesito para poder hacer la hendidura. Le añadiré otra geometría más, que va a ser la que me dé soporte. Yo, cuando quiero hacer cualquier detalle de este tipo, necesito alguna geometría que me esté aguantando la forma. ¿Por qué? Porque no puedo hacer una hendidura si aquí, ¿vale? Si no tengo aquí este vértice para que me dé la forma. Pues aquí lo acabaré de mover, procurando que me dé la forma. Y aquí esto... Estoy pensando cómo lo hice la última vez. Sí, en principio, si ya lo desplazamos hacia la parte interior, como nos está cambiando el ángulo, ya directamente nos va a dar esa sensación de que está golpeada. Además, si lo hacemos con el mirror activado, nos hará lo mismo en la parte izquierda, cosa que no nos interesa. Aquí nos interesa darle ese toque de asimetría y le podemos hacer esta hendidura, añadiendo solo un poco más, ¿no? Algún vértice más y procurando que quede simétrico. A partir de aquí, ya lo que tendríamos que hacer serían pues las Vs del objeto. ¿Cómo podemos hacer las Vs? Bueno, aquí ya hay diferentes formas de hacerlas. Yo siempre recomiendo hacerlas a mano y marcando los sims, ¿vale? Como se trata de una espada, tanto la parte frontal como la parte trasera van a ser iguales. Por tanto, todo el loop alrededor, que sería el del filo, lo podemos marcar como un sim. Cuando le damos a un grab, él nos abrirá las piezas como pueda. Entonces vemos la espada, que es bastante reconocible la forma, además ya automáticamente intenta juntarlo. Estas cosas que no sabemos muy bien lo que son el resto de piezas que no sabe por dónde cortarlas. Vale. El mango. Pues me vengo aquí al mango y le tengo que decir por dónde me va a cortar. Pues le puedo poner un corte lateral, buscaría... Vale, no me va a seleccionar lateral. Buscaría una parte que no se vaya a ver. Como es una espada y se va a estar sosteniendo por una mano, seguramente aquí no se verá. Incluso en un editor, si quiero enseñar el objeto, quedará bastante disimulado. Entonces le puedo decir que por aquí me hago un corte. La anilla, pues lo mismo. Le puedo incluir algún corte por aquí. Y como no tiene caras interiores, me lo sabrá abrir un poco mejor. ¿Vale? Y me aparecerán aquí un par de piezas. Esta seguramente es el mango. Y esta de aquí seguramente es la anilla. Aquí tenemos una pieza que de alguna manera nos está abriendo. ¿Por qué? Porque tiene algún agujero. ¿Cuál es la siguiente pieza? ¿Cuál sería esta pieza? Pues seguramente esta de aquí abajo. ¿Por qué? Porque como no tiene caras interiores, la puede abrir, pero no sabe cómo. Entonces, si aquí le añadimos un marksim, le podemos decir que un grab. ¿Vale? Y de esta manera nos las abre. Selecciono todo y ya nos lo hace con un texel density más ajustado. Aquí veo como que hay dos vértices, una geometría como muy junta. No sé por qué. Debe ser de la anilla, no debe ser de... No, es de esto. Bueno, cuando quiero ver algo que no sé muy bien dónde está situado, me puedo venir aquí. Vale, entonces esto de aquí. Vale, vemos que aquí como que se me ha juntado geometría. W, media by distance. Vale, ahí tenía dobles. Pues un grab. Debe ser de alguna extrusión y tal, pues en las Vs he visto algo. Y lo he corregido, ¿vale? Y aquí me ha saltado una advertencia. Esta advertencia lo que está diciendo es que de 7 islas, ¿vale? De 7 objetos separados, hay 2 que no han podido abrir. ¿Cuáles son los que no han podido abrir? Este de aquí y este de aquí. ¿Por qué? Porque no sabe por dónde tiene que abrirlos. Entonces le tenemos que indicar en alguna parte donde no se note mucho el corte que queremos que lo abra. Pues ya que estamos en plan por la parte central, pues le vamos a dar un grab. Hay un grab, no, perdón. Marksim. Y de esta manera, cuando vemos un grab, ahora se quejará de que solo tiene una isla que ha podido abrir. Y aquí podemos ya ver que tenemos las dos caras de la calavera. Y lo mismo podemos hacer con este objeto. ¿Sí? O un grab. Vale.
¿Qué es lo que pasa? Ahora tenemos que distribuir y organizar nuestras UVs para aprovechar al máximo el espacio. Aquí, pues bueno, las espadas o el filo, ¿vale? Esta opción nos la desactivamos y nos va a hacer cosas raras. Aquí el filo, pues podemos intentar que sea un poco más recto. En este caso tendrá que ser un poquito más pequeño. Intentaremos ajustar todas nuestras piezas para que aprovechen al mejor las UVs, dejando margen, pero que estén lo más juntas posibles. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos ocupar más espacio en el set de UVs. Por ejemplo, aquí la calavera, la tenemos que rotar, tendríamos que ir ajustando y todo. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos muchos detalles o muchas cosas que tampoco necesitamos que estén así. Quiero decir, ¿por qué necesito tener separada la cara delante de la cara de atrás si el objeto se va a ver igual tanto por un lado como por otro? Aquí es donde tendremos que jugar con las simetrías a la hora de hacer las UVs. Buscaría qué objetos he cortado por la mitad, ¿vale? Que serían estos tres, y los podría separar. Sobre todo por comodidad. Esto lo voy a hacer separado por comodidad. Me puedo venir a la parte lateral y eliminar toda la parte trasera. X, faces, porque solo quiero que se eliminen las caras. Añadiéndole a todo esto un mirror en in, sé que mis UVs, en X no, en Y, vale. Sé que mis UVs solo necesito hacer las UVs de la parte frontal. Entonces solo necesito estas tres, no necesito tener piezas duplicadas. Selecciono ambos, todo, y le digo que un grab. De esta manera podré acabar de ajustar mis objetos al espacio que tengo. Entonces, de esta manera aquí ya habría que organizar. ¿Cómo podemos hacer para ocupar el máximo espacio? No es muy recomendable tampoco poner objetos inclinados, ya también lo voy a decir, pero es una forma de poder aprovechar mejor las UVs, sobre todo del filo. El resto me dan más igual. A ver, esto lo traigo por aquí. Pero podemos darle bastante más espacio para hacerle las UVs. Lo siguiente que tenemos por aquí, pues bueno, son objetos que dependerá de la calidad y el tamaño de calidad que queramos darle, nos interesará que tengan un tamaño u otro. Pues intentaremos que queden bien situados. El mango, yo no recomendaría tampoco adaptarlo mucho, quiero decir, de forma de estirarlo para que quede recto, porque en realidad no es recto. Pero la anilla esta, por ejemplo, sí. ¿Cómo hago esto? ¿Vale? Tengo una pieza, quiero que quede recta. Selecciono sus vértices y le digo escala en el eje que me interesa, que en este caso es Y, y luego indico el cómputo, 0. Se está viendo en la parte superior izquierda. Vemos cómo queda recto. Pues tendré que repetir este proceso en cada uno de los loops. Escala y 0, escala y 0, escala y 0, escala y 0, escala y 0. ¿Vale? Y lo siguiente, haré lo mismo, pero en X. Escala X0, escala X0, escala X0, escala X0 y escala X0. ¿Vale? De esta manera vemos como el objeto, ¿vale? Que sería la anilla esta, creo que es la anilla esta, o no, es la parte de aquí abajo. Bueno, como ya nos va quedando pues un poquito más recto. Lo ideal, pues aprovechar el máximo espacio. ¿Qué sucede? Tengo mucho espacio en las UVs, tendré que hacer o tendré que ver cómo está quedando el checker, ¿vale? Para ver qué calidad tiene cada objeto. Yo aquí le puedo añadir un nuevo material. Vale, solo me lo añadirá al activo. Esto luego habrá que seleccionarlo, pero bueno. Le selecciono una Image Texture y aquí le digo que me genere una nueva imagen. 1024 me parece bien. Vale, lo que no me parece bien es lo que acabo de hacer, porque lo he hecho en negro. Me interesa que sea pues VGrid, por ejemplo. Le digo que OK, le doy a material y aquí podemos ver lo que conocemos por el checker. Aquí luego puedo seleccionar el material que acabo de crear y ya lo tengo. La diferencia de cuadraditos, ¿vale? Que podemos ver, lo que nos está indicando es la calidad de imagen. Cuanto más pequeño es el cuadradito, más calidad de imagen. Vemos que la espada en sí tiene más calidad, pues por ejemplo, que la calavera. Pues ¿qué nos interesa? Ver la calavera, cómo la podemos situar.
y intentar escalándola y poniéndola en alguna posición que no sea medianamente cómodo, ya que podemos, y buscar que el tamaño de los cuadrados sea lo más similar al de la espada. Lo mismo habrá que hacer con el resto de piezas. Esto vendría a ser lo que conocemos por el Texel Density. ¿Vale? Aquí los cuadrados, pues vemos que nos interesa que sean más pequeños. ¿Vale? Le podemos dar más calidad. Cuanto más grande sea una pieza en las UVs, más calidad tendrá. Vale, aquí hay piezas que ahora no están seleccionadas. Vale. El mango, 3/4 partes de lo mismo. Lo hacemos más grande e intentamos aprovechar al máximo el espacio de UVs. Vale. Así más o menos. Bien. Todas las piezas siempre deben ir en nuestro espacio de UVs. Aquí podemos estirarlo. Vale, aquí por ejemplo vemos que nos está deformando más de lo que debería. ¿Por qué es esto? Porque lo he modificado, ¿vale? Lo he escalado y he procurado que quedase pues todo más recto para que ocupara menos espacio y todo. Vale. Primero, aplicar todas las transformaciones porque esto puede dar un problema a la hora de un grapear, ¿vale? A la hora de hacer un grab puede haber llegado a deformar alguna pieza. Entonces esto como no lo he hecho antes, pues lo hago ahora. Y lo ideal sería pues lo que estaba haciendo antes, acabar de ajustar las piezas, moverlas y situarlas. ¿Vale? Yo para esta clase de trabajo suelo recomendar mucho el Text Tools porque así más o menos puedes ir seleccionando y te las puedes ir ajustando. También tiene pues el tema del aliasing y todo. Pues es repetir el mismo proceso de antes hasta que tenemos unas UVs que más o menos nos sirven. Vale, lo he parado un poco para ir un pelín más rápido haciendo dos cosillas. Bueno, lo ideal de esto es lo que decía, ajustarlo. Si lo escalamos todo a la vez, lo bueno que tiene es que ya directamente pues todas las piezas tendrán un texel density similar y luego lo que podemos hacer, porque en este caso nos sobra bastante espacio, es acabar de colocarlas de una forma que nos sea cómodo y lo que podríamos hacer es acabar de revisar en la opción de display, que tendría que estar aquí arriba, ¿vale? ¿Qué piezas pues tienen más tensión o menos? La, mm, la calavera es un pelín más complicada, ¿vale? De quitarle tensión. Habría que ver dónde podemos hacerle algún corte que no se vaya a ver mucho. En todo caso, pues por ejemplo la pieza está de aquí interior que le hemos hecho de los dientes. Seguramente le va a liberar bastante tensión. Maxim, por ejemplo. Luego lo que yo... Como van a ser... Esto ya es bastante relativo, pero bueno. Ahí podemos liberar un poco de tensión, le podemos añadir también algún corte en la parte superior o en las esquinas, ¿vale? Seguramente donde hay más ángulo, si se le hace un pequeño corte, habrá menos tensión en el objeto. Vale, pues lo selecciono. Ok, vale, más o menos, pues bueno, nos da un poco más de margen. Aquí tendría que quedar un par de piezas sueltas. Ah, vale, ya está. Vale, más o menos. Luego, eso, habría que ver si interesa separar los objetos o no. Esto ya depende un poco de dónde vayamos a hacer la textura o cómo queramos hacerla. Maxim, L, Grab. Vale, tampoco cambia mucho. Vale, como tengo el Texel Density por aquí activado, le puedo decir que no calculate, sino set my Texel Density y se la pasa por el forro. Bueno, si no, lo que puedo hacer es separando este objeto, ¿vale? Puedo seleccionar mi objeto, primero al que hay que hacer y luego otro y un Texel Density de Active to Others, ¿vale? Entonces de esta manera ya
me ha ajustado el tamaño de la calavera al resto de piezas. Con la L la podré coger y mover. De esta manera puedo acabar de organizar las Vs buscando eso, que tengan la menor tensión posible. Por aquí. Vale, esta pieza de aquí, lo mismo que con el otro. Aquí tiene bastante tensión, pues lo marco, con la L lo selecciono, con la U un grab, ahora le hemos liberado prácticamente toda la tensión, que es lo que me interesa. Active to semi-text selection, active to others, ¿vale? De esta manera la pieza ya pasa a tener su tamaño. Ya seleccionamos todo. Y esta pieza más relajada me la traigo por aquí. Y ya la voy encajando. Aquí esta pieza, que no es la anilla, porque la anilla sería esta. También tiene bastante tensión. Lo que puedo hacer en todo caso es buscar liberar la tensión o añadir otro corte para que más o menos lo haga bien sin necesidad de deformarlo tanto. Mismo proceso de antes. Bueno, necesito que quede separado para decir que de active, hay de active to others. Seleccionamos porque no queremos que haya piezas superpuestas en este caso. ¿Vale? No, mentira, en este caso también utilizaríamos la simetría. Le elimino las caras de la parte de X faces. Y esto de aquí. A ver, esto es control J. Porque así tiene el mirror. ¿Vale? Entonces no necesito situar dos piezas porque solo se situó una. Y la anilla, que en este caso yo pienso que sí que estaría bien situarla. El trucazo que me ha activado ahora básicamente es un ratón gamer que le puedo programar macros. Entonces, como tengo botones, pues puedo ir programándole escala I0 y de esta manera puedo ajustar toda esta geometría muchísimo más rápido que si lo tuviera que hacer uno por uno a mano. Entonces, uy, puedo ir viendo y situando donde pueda necesitar. Supongo que esto también. Ahora lo que me interesaría en todo caso sería siendo un ángulo en área para acabar de corroborar un punto en el cual X, que más o menos todo quedará pues igual. ¿Qué es lo que me puede pasar? Pues básicamente eso, que hay alguna pieza que tenga más detalle, que tenga menos. Ahora más o menos todo está situado. Si quiero que algo tenga más detalle, yo creo que el mango, por ejemplo, me interesa que tenga un poco más de detalle. Pues puedo coger esta pieza y la puedo hacer más grande. Ahora se ve esto porque tiene el display activado, si no da igual. Sé que el Text and Density lo estoy modificando, pero lo estoy haciendo de forma voluntaria y consciente. Bien, entonces, esto podría ser por aquí. Esto de por aquí, pues sí, también lo puedo hacer un poco más grande. En realidad es un detallito, pero tengo espacio de sobras. Bien, ahora que ya más o menos está todo listo,
Si ya no voy a tocar las Vs, aquí sí que podría aplicar el mirror, ¿vale? Siempre, mira, aquí me he dejado que tenga el clipping activado, porque si no, no va a estar cosido. Puedo volver a juntarlo todo una vez activado, ¿vale? Aquí había algo separado. Puedo volver a juntarlo todo. Y a partir de aquí podría empezar a pintar mi objeto. ¿Cómo puedo pintar mi objeto? ¿Vale? O utilizando pues aquí en el propio Blender o lo que sea. Ahora no me interesa tener un checker, ¿vale? Le puedo poner una nueva imagen o pintar directamente sobre esta, pero bueno. Lo mismo que explicaros otras veces. Lo ideal, que esto tendría que estar junto, se te dio junto, junto, vale. Lo ideal sería vaquear. ¿Por qué? Porque podemos sacar sombras y podemos sacar detalles que ya tiene nuestro objeto. Primero de todo, vamos a revisar el Face Orientation. Aquí descubrimos cómo algunas normales se me habían invertido, pues Control N para situarlas y el mango, pues Control N, como no me lo recalcula, pues le digo que inversas. Si no, tenemos la opción de Mesh Normals y aquí le podemos decir Recalculate Outside. ¿Vale? Y aquí parece que no quiere hacer caso. Pues bueno, le digo que así y ya está. Azul bueno, rojo malo. Este es bastante sencillito.